mañana y me dijo: abuelo, por favor, no te pongas tu chamarra roja hoy. Le pregunté por qué, y él respondió con voz temblorosa: pronto lo entenderás. A las 9 debía tomar el camión. Cuando llegué a la parada, me quedé paralizado al ver lo que estaba sucediendo allí. El teléfono sonó exactamente a las 5 de la mañana. Lo sé porque ya estaba despierto, sentado en mi silla mecedora junto a la ventana, observando cómo la oscuridad cedía lentamente ante el amanecer. A los 67 años, el sueño llega ahora en fragmentos, disperso como las piezas de un rompecabezas que ya no puedo armar. La vieja casa de adobe crujía a mi alrededor, esos ruidos familiares de una construcción antigua que había conocido toda mi vida. Cuando vi el nombre de Miguel en la pantalla, mi corazón dio un salto. Mi nieto nunca llamaba a esta hora, nunca. Abuelo, su voz era casi un susurro, temblando como la llama de una vela en el viento. Miguel, mijo, ¿qué pasa? Abuelo, tienes que escucharme con atención. Había algo en su tono que me heló la sangre. No era exactamente pánico, sino algo peor, miedo mezclado con urgencia. No te pongas tu chamarra roja hoy, por favor. Miré el perchero junto a la puerta de entrada, donde mi chamarra de invierno roja brillante estaba colgada, como todas las mañanas frías en Jalisco. La había comprado hace 3 años en Guadalajara, un lujo que había justificado porque me hacía visible en los caminos rurales oscuros. Seguridad. Miguel, ¿de qué hablas? Solo por favor, abuelo, no te la pongas. Ponte cualquier otra cosa. Prométemelo. Me estás asustando, mijo. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? No puedo explicarte ahora. Lo entenderás pronto. Prométeme, por favor. La comunicación se cortó. Me quedé sentado, el teléfono enfriándose contra mi oreja, mirando fijamente esa chamarra roja. La casa parecía repentinamente diferente, como si algo hubiera cambiado en las paredes mismas. Afuera, los primeros gallos comenzaban su canto matutino, indiferentes al terror que se infiltraba en mi pecho. No me puse la chamarra roja. En su lugar me puse mi vieja chaqueta café, esa con los codos desgastados que normalmente reservaba para trabajar en el establo. Algo en la voz de Miguel había tocado mi instinto de abuelo, ese conocimiento ancestral que me decía que confiara en él sin hacer preguntas. A las 9, bajé el largo camino de terracería del rancho hasta la carretera estatal donde paraba el camión. Tomaba el mismo camión para ir al pueblo todos los martes y viernes desde hacía 5 años. Desde que mi esposa María Guadalupe había fallecido y había vendido nuestro segundo coche, esta rutina era reconfortante. A las 9:15, compras en el mercado, comida en la fonda de Doña Refugio y regreso a casa a las 3 de la tarde. Pero hoy no había camión. En su lugar, patrullas de la policía estatal. 4 de ellas, sus torretas pintando la mañana gris de rojo y azul urgente. Una cinta amarilla de escena del crimen se extendía alrededor del paradero, esa simple estructura de 3 lados donde había esperado incontables veces, leyendo mi periódico u observando los campos de maíz extenderse hacia el horizonte. El comandante Pedro Ramírez me vio acercarme e inmediatamente dio un paso adelante, la mano levantada. Don Roberto Mendoza debe mantenerse a distancia, por favor. Pedro, ¿qué pasó? Necesito tomar el camión. No habrá camión esta mañana, don Roberto. Su rostro estaba grave, las arrugas alrededor de sus ojos más profundas de lo que recordaba. Habíamos estudiado juntos en la secundaria 40 años atrás. Hubo un incidente. ¿Qué tipo de incidente? Dudó, mirando hacia atrás a los peritos que se afanaban alrededor del paradero. Se descubrió un cuerpo aquí esta mañana, cerca de las 6. El mundo se inclinó ligeramente. Un cuerpo. Todavía no lo hemos identificado, pero don Roberto se detuvo, sus ojos buscando los míos. Llevaba puesta una chamarra roja, roja brillante, como la suya. Mis piernas flaquearon. Pedro tomó mi brazo para estabilizarme. «¿Está bien? ¿Está pálido? Necesito sentarme». Me guió hasta la patrulla y me ayudó a sentarme en el asiento del pasajero. A través del parabrisas podía verlos fotografiando algo cerca del paradero, una forma cubierta con una lona blanca. «Pedro, Miguel me llamó esta mañana a las 5.
Me dijo que no me pusiera mi chamarra roja. La expresión del comandante cambió instantáneamente, pasando de vecino preocupado a policía concentrado en la investigación. Su nieto lo llamó. ¿Qué dijo exactamente? Repetí la conversación palabra por palabra. Pedro sacó su libreta, escribiendo rápidamente. ¿Dónde está Miguel ahora? No lo sé. No lo dijo. Parecía aterrorizado. Pedro, ¿cuándo lo vio por última vez? En la comida del domingo, hace 3 días, parecía completamente normal, pero incluso al hablar me preguntaba si era verdad. ¿Había parecido normal o estaba yo demasiado absorto en el caos familiar habitual para notarlo? La comida dominical en el rancho era una tradición que había mantenido durante 30 años. Mi hijo Carlos, su esposa Alejandra y Miguel venían sin falta, pero últimamente las comidas estaban tensas. Alejandra me presionaba para vender el rancho y mudarme a una casa de retiro en la ciudad. Había traído folletos, planes, proyecciones financieras. «Papá, ya no estás para estos trotes», había dicho Carlos, repitiendo las palabras de su esposa. «Esta propiedad es demasiado grande para que la cuides solo». Pero no era demasiado, era mi vida. Cada rincón guardaba recuerdos de María Guadalupe, de criar a Carlos, de veranos con Miguel corriendo por los campos. La idea de irme me enfermaba físicamente. «Señor Mendoza», una joven teniente se acercó. Una mujer de ojos penetrantes y cabello negro recogido en un chongo apretado. «Soy la teniente Clara Morales. Tengo entendido que su nieto podría tener información sobre este incidente». Expliqué nuevamente la llamada de Miguel. Ella intercambió una mirada con Pedro. «Necesitamos hablar con Miguel lo más pronto posible. ¿Tiene alguna forma de contactarlo?» Intenté llamar, pero me envió directo al buzón de voz. Lo intenté 3 veces más. «Nada. ¿Vive con usted?», preguntó la teniente Morales. «No, vive con mi hijo y mi nuera en la ciudad. Tiene 19 años. Estudia en la universidad. Necesitaremos su dirección». Se la di, un sentimiento de náusea creciendo en mi estómago. ¿En qué se había metido Miguel? ¿Y cómo sabía sobre esta mujer antes que todos? La radio de la teniente crujió. Una voz dijo algo sobre la científica y hallazgos preliminares. Morales se alejó para responder, dejándome solo con Pedro. «Roberto, necesito preguntarte algo». La voz de Pedro era baja, casi como si se disculpara. «¿Cuándo usaste esa chamarra roja por última vez?» «Ayer. Me la puse para ir al pueblo a la reunión de mi club de dominó». «¿Y cuánta gente sabría que la usas regularmente?» La pregunta me golpeó como agua helada. «Todos, supongo. Me la pongo cada vez que salgo. Es distintiva, por eso la compré». «¿Y quién específicamente sabría que tomas el camión los martes y viernes por la mañana en esta parada?» «Mi familia, los otros pasajeros regulares, Doña Refugio en la fonda, la mitad del pueblo probablemente». Mi voz subió. «Pedro, ¿qué insinúas?» «No insinúo nada por ahora, pero alguien fue asesinado aquí, usando una chamarra idéntica a la tuya, en el lugar exacto donde normalmente estarías. Y tu nieto te advirtió que te mantuvieras alejado». Las implicaciones me abrumaron como una ola. Alguien había intentado matarme. Y de alguna manera imposible, Miguel lo había sabido. La radio de Pedro estalló en estática y voces urgentes. La presionó contra su oreja, su rostro endureciéndose. «Repita», dijo en la radio. Más estática, una voz que no pude distinguir. Pedro me miró y vi algo en sus ojos que hizo que mi corazón se detuviera. Ya no solo preocupación, sino sospecha. «Roberto, necesito pedirte que vengas conmigo a la comandancia». «¿Por qué? ¿Qué está pasando?» «Ese cuerpo. Acabamos de identificarlo gracias a su teléfono celular». «¿Quién es ella?» La mandíbula de Pedro se tensó. Su nombre era Sofía Reyes. Trabajaba en el registro público de la propiedad en la ciudad. Y según los registros de su teléfono, ha estado en contacto con tu nieto Miguel varias veces durante las últimas 2 semanas. La mañana pareció repentinamente más fría que cualquier invierno que hubiera conocido en Jalisco. «¿Hay algo más?», pregunté. Pedro continuó. «Encontramos un documento en el bolsillo de su chamarra. Es una escritura de propiedad, de tu rancho». «Eso es imposible. El rancho ha estado en mi familia durante 4 generaciones. No hay ninguna duda sobre la escritura.
Roberto, esta escritura es del mes pasado, y según el documento, cediste la propiedad a tu hijo Carlos y a su esposa Alejandra. Eso es una locura, nunca haría eso. La firma parece auténtica. El notario tiene una copia archivada, registrada oficialmente hace 3 semanas. El mundo giró. Me aferré a la manija de la puerta para estabilizarme. No firmé nada. Pedro, tienes que creerme. Nunca abandonaría este rancho. Pero incluso al decirlo, la duda se infiltró. Había firmado algo sin darme cuenta. Alejandra siempre me ponía papeles enfrente durante la comida, pidiéndome que firmara actualizaciones de pólizas, documentos fiscales, formularios médicos. Ella trabajaba en bienes raíces, manejaba papeles para ganarse la vida. Me había engañado para que firmara mi propia casa. Vamos a aclarar esto, dijo Pedro, pero su voz no tenía convicción. Ahora necesito que vengas conmigo, necesitamos tomar tu declaración y necesitamos encontrar a Miguel. Mientras me levantaba para seguirlo, noté un movimiento con el rabillo del ojo. Un coche estaba estacionado a unos 50 metros en la carretera, parcialmente oculto por un grupo de árboles, un sedán azul oscuro. El motor estaba encendido. Podía ver el escape en el aire frío. Y detrás del volante, observándonos, estaba mi nuera Alejandra. Nuestros ojos se cruzaron a distancia. Ella no hizo señas, no sonrió. Solo me miró fijamente con una expresión que nunca había visto antes. Fría, calculadora, casi triunfante. Luego metió una velocidad y se fue. Pedro, dije tranquilamente, creo que sé quién podría tener respuestas sobre esta escritura de propiedad, pero no creo que te vaya a gustar lo que vamos a descubrir. La comandancia olía a café quemado y papeles viejos. Había estado allí 2 veces antes. Una vez cuando María Guadalupe había denunciado el robo de nuestro tractor hace 30 años, y otra para renovar mi permiso de portación del rifle que guardaba en el establo para los coyotes. Nunca como testigo, nunca vinculado a un asesinato. Pedro me instaló en una sala de interrogatorios de paredes verde claro y un espejo que sabía era falso. La teniente Morales se sentó frente a mí, una grabadora entre nosotros. Señor Mendoza, necesito que me cuente todo nuevamente, cada detalle sobre la llamada de Miguel. Lo repetí todo, pero esta vez me forcé a recordar más. El ruido de fondo en la llamada de Miguel. ¿Había algo, tráfico tal vez? ¿O era viento? No, era agua. Agua corriente, como un arroyo o un río. No estaba llamando desde su casa. Había agua de fondo, dije. Estaba en algún lugar afuera. Morales tomó nota. Su nieto tiene 19 años. ¿Tiene antecedentes de problemas? Nunca. Miguel es un buen muchacho. Estudia ingeniería en la universidad. Trabaja medio tiempo en una ferretería. Nunca ha tenido ni una multa de tránsito. ¿Cuál es su relación con sus padres? Dudé. Esto era un asunto familiar privado, pero una mujer estaba muerta y Miguel había desaparecido. Su padre, mi hijo Carlos, trabaja largas horas en seguros, no está muy presente. Y Alejandra, elegí mis palabras con cuidado. Alejandra está muy enfocada en las apariencias, en el estatus. Miguel y ella han tenido tensiones recientemente. ¿Sobre qué? Sobre mí, sobre el rancho. Alejandra quiere que lo venda, que me mude a una casa de retiro. Miguel cree que debería quedármelo. Han discutido sobre esto en las comidas dominicales. Morales se inclinó hacia adelante. Señor Mendoza, debo preguntarle directamente. ¿Cree usted que su nuera podría estar involucrada en la falsificación de esta escritura de propiedad? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Pedro entró con expresión sombría. Roberto, tu hijo está aquí. Exige verte y trajo un abogado. Roberto, dicen que no deberías responder más preguntas sin tu propia representación legal. Mi estómago se anudó. ¿Por qué necesitaría un abogado? Soy la víctima aquí. Pedro y Morales intercambiaron miradas. Morales habló con cautela. Señor Mendoza, hay algunas complicaciones. La escritura falsificada, si es falsificada, lleva su firma. Sofía Reyes, la víctima, trabajaba en el registro público y tenía acceso a documentos oficiales. Y su nieto, quien lo advirtió del asesinato, ha huido. ¿Qué están diciendo?
Digo que algunas personas podrían interpretar esto como si usted estuviera involucrado en un plan que salió mal, que tal vez usted, Miguel y Sofía Reyes, trabajaban juntos y algo sucedió. La acusación me golpeó como un puñetazo físico. Eso es ridículo. ¿Por qué falsificaría una escritura para darle mi propia propiedad a alguien? A menos que no la estuviera dando realmente, dijo Morales con calma, a menos que fuera parte de un plan para incriminar a alguien más, a su nuera quizás. No, absolutamente no, nunca haría eso. La puerta se abrió nuevamente y Carlos irrumpió. Un hombre delgado con traje caro lo seguía. Papá, ni una palabra más. Mi hijo se veía desaliñado, su cabello habitualmente peinado estaba en desorden, su corbata aflojada. Este es el licenciado Juan Salazar. Es un abogado penalista. Nos vamos ahora. Carlos, no necesito un abogado penalista. No he hecho nada malo. Papá, una mujer está muerta. La policía piensa que Miguel podría estar involucrado y Alejandra acaba de hablarme de una escritura de propiedad absurda. Debemos protegernos. ¿Protegernos de qué? El licenciado Salazar intervino suavemente. Señor Mendoza, le aconsejo encarecidamente no responder más preguntas sin defensor presente. Comandante, teniente, hemos terminado aquí a menos que acusen formalmente a mi cliente de algo. Pedro se veía incómodo. Roberto es libre de irse, pero necesitaremos hablar con él nuevamente. Mientras Salazar me conducía afuera, crucé la mirada de Morales. Me observaba con una expresión que no podía descifrar. Sospecha, curiosidad, algo más. En el estacionamiento Carlos tomó mi brazo. Papá, ¿en qué te has metido? Yo, Carlos, yo no me he metido en nada. Alguien intentó matarme esta mañana. Esa mujer murió porque llevaba puesta una chamarra idéntica a la mía. Eso es una locura. ¿Quién querría matarte? Lo miré directamente. ¿Sabías de esta escritura de propiedad? La que supuestamente transfiere el rancho a ti y Alejandra. Su rostro palideció. ¿Qué? No. ¿Qué escritura? La que fue registrada en el registro público hace 3 semanas con mi firma, dándoles el rancho a ti y a tu esposa. Eso es imposible. Yo nunca. Se detuvo, su expresión cambiando. Alejandra. ¿Alejandra qué? Ella me ha estado acosando durante meses para que te convenza de vender. Dice que el rancho está en una zona codiciada para fraccionamientos, que podríamos ganar millones dividiéndolo. Le dije que no, le dije que nunca aceptarías, pero ella siguió insistiendo. Pasó su mano por el cabello. ¿No crees que ella realmente falsificaría algo así? Tu esposa estaba observando la escena del crimen esta mañana, Carlos. Estaba estacionada en la carretera, solo mirando, y cuando me vio, se fue. El licenciado Salazar intervino. Señor Mendoza, señor Carlos, realmente creo que deberían continuar esta conversación en un lugar más privado y ambos abstenerse de hacer acusaciones hasta que tengamos todos los hechos. Carlos me llevó de regreso a casa en silencio. El viejo rancho de adobe se veía diferente de alguna manera, como si fuera visto con nuevos ojos. Alguien quería quitármelo. Había matado o intentado matar por él. Cuando subimos por la entrada, vi otro coche estacionado cerca del establo, el Nissan blanco de Alejandra. ¿Qué está haciendo ella aquí? La voz de Carlos estaba tensa. La encontramos en mi cocina, hurgando en mi archivero. ¿Qué demonios estás haciendo?, exigió Carlos. Alejandra se volteó, sorprendida. Su cabello rubio teñido, perfectamente peinado, no se movió. Su maquillaje impecable a pesar de la hora matutina. Siempre había sido hermosa de esa manera calculada, como un anuncio de revista para el éxito suburbano. Carlos, solo estaba buscando documentos para ayudar a tu padre, papeles legales, formularios de seguro, cualquier cosa que pudiera probar que no firmó esa escritura. Ayudándolo invadiendo su casa y hurgando en sus archivos personales. Tengo una llave, tu padre me la dio hace años para emergencias. Di un paso adelante, manteniendo mi voz firme. Alejandra, falsificaste mi firma en una escritura de propiedad. Su rostro se transformó. La máscara de preocupación se agrietó, revelando algo frío debajo. Por supuesto que no. ¿Cómo te atreves a acusarme después de todo lo que he hecho por esta familia? Todas las veces que traté de ayudarte a tomar decisiones sensatas. Ayudarme o ayudarte a ti misma.
estás paranoico. Este rancho es una carga que no puedes manejar. Trataba de protegerte de ti mismo. Protegerme robando mi propiedad. No robé nada. Su voz subió, aguda y quebradiza. Pero tal vez si alguien falsificó esa escritura, te estaba haciendo un favor. Este lugar se está cayendo a pedazos. Tú te estás cayendo a pedazos. ¿Cuánto tiempo antes de que te caigas por esas escaleras y mueras solo y nadie te encuentre durante días? Carlos tomó su brazo. Alejandra, basta. Ella se zafó de él. No, no voy a parar. Alguien tiene que decirle la verdad. Se aferra a este rancho como si fuera un salvavidas, pero en realidad es un ancla arrastrándolo al fondo, arrastrándonos a todos al fondo. Sal, dije con calma. ¿Qué? Sal de mi casa ahora. Los ojos de Alejandra se entrecerraron. Muy bien, pero deberías saber, Roberto, esa escritura es legal y vinculante. Vi los documentos en el registro público esta mañana. Tu firma está certificada por notario, atestiguada, ya sea que recuerdes haberla firmado o no, la firmaste. Y en México, una transferencia de propiedad debidamente ejecutada es válida, incluso si el donante dice que no entendió lo que estaba firmando. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Carlos lentamente. Sonrió, afilada como un cuchillo, porque he investigado, obviamente. Trabajo en bienes raíces, ¿recuerdas? Conozco la ley de propiedad. Después de que se fue, Carlos se desplomó en una silla de la cocina, la cabeza entre las manos. Lo siento, papá. No lo sabía. Te juro que no lo sabía. Le creí. Carlos siempre había sido débil, fácilmente influenciable, pero no malicioso. Su madre bromeaba diciendo que Carlos nació sin columna vertebral, que se doblaba en la dirección donde el viento soplaba más fuerte. Debemos encontrar a Miguel, dije. La policía lo está buscando. Eso es lo que me asusta. Miguel te llamó para advertirte. Salvó tu vida, pero ahora está huyendo, lo que significa que tiene miedo de algo o de alguien. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Abuelo, perdóname. No sabía que llegaría tan lejos. Encuéntrame en el viejo molino a medianoche. Ven solo. Él te está vigilando. Se lo mostré a Carlos. Su rostro palideció aún más. No puedes ir. Podría ser una trampa. Es Miguel. No lo sabes. Podría ser cualquiera. Pero yo sabía, porque el mensaje terminaba con algo que solo Miguel y yo entenderíamos. ¿Recuerdas el verano de las fresas? El verano en que Miguel tenía 7 años. Habíamos plantado fresas juntos, todo un terreno detrás del establo. Comimos tantas en esa primera cosecha que ambos nos enfermamos. Se había convertido en nuestro chiste privado, nuestro código para confía en mí. Voy a ir, dije. Entonces voy contigo. No, el mensaje dice ven solo. Papá, por favor. Carlos, por una vez en tu vida confía en que puedo manejar algo. Mi voz fue más dura de lo que pretendía. Tu esposa está involucrada en algo criminal. Tu hijo está en peligro. Y alguien intentó matarme esta mañana. Ya no tengo el lujo de ser cauteloso. Él se fue a regañadientes, haciéndome prometer que lo llamaría tan pronto regresara. Después de que sus luces traseras desaparecieron por el camino, me senté en la oscuridad creciente pensando. El viejo molino estaba a 15 kilómetros, un molino abandonado sobre el río Santiago que había cerrado 20 años atrás. Los adolescentes iban allí a veces para fiestas. Miguel había ido en la preparatoria. Una vez encontré latas de cerveza en su coche. ¿Pero por qué allí? ¿Y por qué a medianoche? Intenté llamar al número de Miguel nuevamente, directo al buzón de voz. A las 11:30 tomé mi linterna y subí a mi camioneta, la chaqueta café en lugar de la chamarra roja. La noche estaba sin luna, espesa con nubes amenazando lluvia. Cuando dejé el camino de terracería, unos faros se encendieron detrás de mí. Alguien estaba esperando en la oscuridad, estacionado a lo largo de la carretera estatal. Me siguieron, manteniendo una distancia constante todo el camino hasta la carretera federal. Los faros permanecieron conmigo durante 12 kilómetros, nunca acercándose demasiado, nunca quedándose atrás. Vigilancia profesional, me di cuenta, no un aficionado siguiendo demasiado cerca o demasiado lejos. Quien fuera que estuviera detrás de mí, sabía lo que hacía. Pensé en llamar a Carlos, pensé en llamar a Pedro, pero el mensaje de Miguel había sido explícito, ven solo.
y esa referencia al verano de las fresas significaba que estaba en peligro real, el tipo donde la participación de la policía podría empeorar las cosas. A 5 kilómetros del viejo molino tomé una decisión. Había un desvío adelante, un estrecho camino forestal que atravesaba una zona de bosque estatal. María Guadalupe y yo lo tomábamos cuando íbamos a buscar hongos. Volvía a la carretera principal unos 8 kilómetros al sur. Apagué mis faros y me metí en el camino forestal, acelerando en la oscuridad. Mi camioneta saltaba sobre los surcos y baches, ramas raspando los lados. Detrás de mí vi los faros del otro vehículo pasar el desvío, luego las luces de freno parpadearon en rojo cuando se dieron cuenta de que había desaparecido. No disminuí la velocidad. El bosque presionaba cerca de ambos lados. Sin faros, navegaba por memoria y por el tenue brillo de luna que apenas atravesaba las nubes. Mi corazón martillaba contra mis costillas. El camino forestal me devolvió a la carretera al sur de mi perseguidor. Esperé con el motor encendido, observando si alguna luz se acercaba. Nada, los había perdido. Tomé una ruta más larga hasta el molino, haciendo un rodeo por caminos secundarios, verificando constantemente si me seguían. Cuando me estacioné en el patio cubierto de maleza, era medianoche pasada por 10 minutos. El viejo molino se alzaba contra el cielo como una lápida, 4 pisos de madera podrida y ventanas rotas. El río lo atravesaba, hinchado por el deshielo de montaña, el sonido llenando la oscuridad. El haz de mi linterna cortó la noche mientras me acercaba a la entrada principal. «Miguel», llamé suavemente. Sin respuesta, solo el río y el viento a través de los espacios vacíos. Entré. El piso estaba cubierto de escombros, vidrios rotos, equipo antiguo, grafiti en todas las paredes. Mi linterna encontró unas escaleras que subían y las subí con cautela, probando cada escalón. En el segundo piso lo encontré. Miguel estaba sentado en una caja volcada, su rostro demacrado en el haz de la linterna, los ojos rojos de haber llorado o falta de sueño. Parecía haber envejecido 5 años en 3 días. «Abuelo», su voz se quebró. Lo siento tanto». Corrí hacia él, tirándolo en mis brazos. Estaba temblando. «Está bien, mijo, pase lo que pase, lo arreglaremos». «No, no podemos, abuelo. Hice algo terrible, la ayudé, no sabía. Juro que no sabía que llegaría». Se ahogó con un sollozo. «¿Ayudar a quién? ¿A Alejandra?» «No». Se alejó secándose los ojos. «No a Alejandra, a Sofía, Sofía Reyes, la mujer muerta». «Cuéntame todo», dije. La historia salió en fragmentos, las palabras atropellándose. 3 meses atrás, Miguel había conocido a Sofía en un café cerca del campus. Era bonita, divertida, inteligente. 28 años y trabajaba en el registro público de la propiedad. Habían comenzado a salir. Ella parecía perfecta. «Abuelo», ella dijo que me entendía lo que sentía sobre ti y el rancho. Dijo que su abuela también había perdido su propiedad, que desarrolladores inmobiliarios la habían engañado. «Miguel, ¿qué hiciste?» Ella me preguntó sobre el rancho, sobre las escrituras, el historial legal. Dijo que quería ayudarte, protegerte, asegurarse de que nadie pudiera quitártelo jamás. Trabajaba con registros de propiedades, sabía cómo verificar todo. Mi pecho se enfrió. «Le diste acceso a los documentos del rancho». Pensé que estaba ayudando. Dijo que podía poner una alerta en la escritura, colocar protecciones. Pero entonces su voz cayó a un susurro. «La semana pasada la vi reunirse con Alejandra en un restaurante en la ciudad. La seguí, abuelo. Las observé hablar durante 2 horas. Y cuando confronté a Sofía al respecto, se rió». «¿Qué quieres decir con que se río?» Dijo que yo era solo un tonto útil, que Alejandra la había contratado meses antes de que nos conociéramos, que todo, las citas, la relación, todo estaba planeado. Debía acercarse a mí, obtener información sobre ti y el rancho, y ayudar a Alejandra a falsificar la transferencia de propiedad. La manipulación era impresionante, calculada, cruel. «¿Pero por qué alguien la mataría?», pregunté. «Porque se volvió ambiciosa». Miguel se levantó, caminando en el pequeño espacio. «Sofía me dijo esa noche que había exigido más dinero a Alejandra. Mucho más. Dijo que tenía copias de todo.
la firma falsificada, los correos electrónicos, la prueba de toda la conspiración. Iba a chantajear a Alejandra durante años. Y Alejandra la mató. No lo sé. Por eso te advertí sobre la chamarra. Sofía me llamó a las 4:30 de ayer por la mañana. Estaba aterrorizada, llorando, diciendo que alguien la seguía. Dijo que había tomado tu chamarra roja de tu armario durante la comida del domingo. Por eso la llevaba puesta. Iba a encontrarse contigo en la parada del camión, confesarlo todo y darte las pruebas. Pero tenía miedo. Abuelo, dijo que si algo le pasaba, yo debía advertirte. Y luego la llamada se cortó. Me senté pesadamente en una caja, asimilando todo esto. Entonces Sofía fue asesinada antes de poder reunirse conmigo y exponer a Alejandra. Pero no creo que fuera Alejandra quien la mató, continué. Miguel sacó algo del bolsillo de su chamarra, una memoria USB. Sofía me dio esto hace 2 días, antes de que todo se descontrolara. Dijo que era un respaldo, copias de todos los documentos, todos los correos entre ella y Alejandra, grabaciones de llamadas telefónicas. ¿Lo revisaste? Algunos archivos, abuelo. Es grave. Alejandra falsificó tu firma en varios documentos, no solo la escritura, solicitudes de préstamos, poderes notariales, hasta un testamento. Un testamento dejándote todo a Carlos y ella, fechado hace 6 meses. Un testamento. Y hay más. Sus manos temblaban mientras me entregaba la USB. Hay correos sobre contratar a alguien para asegurarse de que tuvieras un accidente después de que la transferencia de propiedad estuviera completa. El molino abandonado parecía repentinamente muy frío. Alejandra iba a mandarme matar. Los correos no usan su nombre. Están codificados, cautelosos. Pero Sofía sabía quién era. Llevaba registro de todo. Los ojos de Miguel estaban desesperados. Pero aquí está lo que no entiendo. El último archivo en esta USB está encriptado. No puedo abrirlo. Y hay un archivo que no funciona. Está corrupto o algo. Sofía dijo que era la prueba más importante, pero no puedo acceder a él. Tomé la USB girándola en mis manos. Debemos entregar esto a la policía. No, abuelo, no entiendes. Hay policías involucrados. ¿Qué? En los correos, Sofía menciona sobornar a alguien en la policía estatal, alguien que ayudó a registrar la escritura falsificada, que se aseguró de que pareciera legítima. No sabemos quién es. Podría ser cualquiera. El rostro de Pedro cruzó mi mente, mi viejo amigo de la secundaria. Pero no podía ser Pedro. ¿O sí? Hay una cosa más, dijo Miguel. Esta mañana, después de que mataron a Sofía, fui a su apartamento. La puerta estaba abierta, el lugar había sido destrozado. Alguien había buscado, todo desgarrado, y encontré esto. Me entregó un pedazo de papel doblado. Era una fotocopia de un estado de cuenta bancario. El estado de cuenta de Alejandra. 2 semanas atrás había retirado 10,000 pesos en efectivo. Dinero sucio, murmuré. ¿Pago para Sofía o pago para quien la mató? Tal vez ambos. Miguel agarró mis hombros. Abuelo, debemos huir, los dos, tomar estas pruebas y desaparecer hasta que podamos descubrir en quién confiar. No voy a huir de mi propia casa, entonces vas a morir. No entiendes, Alejandra ya mató una vez, no se detendrá hasta que estés muerto y el rancho sea suyo. Pasos abajo, botas pesadas en el piso de madera. Nos congelamos. Miguel apagó su linterna y yo hice lo mismo. En la oscuridad repentina, escuché varias pares de pies. Al menos 3 personas. Señor Mendoza, llamó una voz. No la voz de Pedro. Alguien más joven. Sabemos que está aquí. Solo queremos hablar. Miguel me jaló hacia el fondo del piso, hacia una puerta que no había notado. Pasamos sigilosamente a lo que parecía ser una antigua oficina. Ventanas daban al río 9 metros abajo. Hay una escalera de incendios, susurró Miguel. Del otro lado. Pero antes de que pudiéramos movernos, la puerta de la oficina se abrió. Un hombre estaba silueteado contra la tenue luz de la sala principal. Llevaba uniforme de policía estatal. Señor Mendoza, por favor, realmente solo queremos hablar. Soy el teniente Ricardo Blanco. El comandante Ramírez me envió a encontrarlo. Quédese donde está, dije. Mi voz más firme de lo que me sentía. Señor, su hijo lo reportó como desaparecido. Lo hemos estado buscando durante horas.
No está en peligro, solo queremos asegurarnos de que esté seguro. Si es verdad, ¿por qué trajo refuerzos? ¿Por qué se cuela en un edificio abandonado de noche? La expresión de Blanco cambió. En la oscuridad no podía leerla claramente, pero algo había cambiado en su postura. ¿Por qué?, dijo una voz femenina detrás de él. Debíamos asegurarnos de que viniera solo. Alejandra apareció. Se veía diferente. El cabello recogido severamente, maquillaje mínimo, llevaba ropa oscura, botas prácticas. No era la agente inmobiliaria cuidadosa que se sentaba en mi mesa dominical. Era una persona completamente diferente. «Hola, Roberto», dijo amablemente. «Creo que mi hijastro tiene algo que me pertenece». El teniente Blanco se hizo a un lado y vi que tenía la mano en su arma, no desenfundada, pero lista. Miguel se colocó frente a mí. «Aléjate de él». «Miguel, Miguel, Miguel». Alejandra negó con la cabeza tristemente. «Realmente deberías haberte mantenido fuera de esto. Sofía decía que eras dulce pero tonto. Empiezo a pensar que tenía razón. ¿La mataste? Por supuesto que no. Nunca haría algo tan sucio yo misma». Su sonrisa era terrible. Para eso están las personas contratadas. Desafortunadamente, la muerte de Sofía fue necesaria. Se volvió ambiciosa. Pensó que podía jugar en las grandes ligas. ¿Y vas a matarnos también? ¿A Miguel y a mí? ¿Por qué haría eso? Vas a firmarme tu rancho esta noche, de buena voluntad, con el teniente Blanco aquí como testigo. Luego tendrás un trágico accidente en el camino a casa. Viejo conduciendo solo en caminos rurales oscuros. Estas cosas pasan. La gente sabe que estamos aquí. En serio, tu hijo cree que te fuiste a dormir hace horas. El comandante piensa que estás en casa seguro. Nadie sabe de esta reunión, excepto las personas en esta habitación. Extendió la mano. Ahora dame la USB y hagamos esto fácil. La mano de Miguel se cerró alrededor de la mía. Sentí el pequeño peso de la USB presionada en mi palma, y me di cuenta de algo importante que Alejandra había pasado por alto. «Solo hay un problema con tu plan», dije calmadamente. «Oh, ¿y cuál es? ¿Crees que soy un viejo indefenso? ¿Crees que pasivamente dejaría que esto me sucediera? Alejandra, he sido ranchero durante 40 años, sobreviví sequías, inundaciones, colapso económico y la muerte de mi esposa. Negocié con bancos, luché contra desarrolladores y manejé un negocio que hombres con el doble de tu edad dijeron que no podría mantener. Saqué mi teléfono, sosteniéndolo para que pudiera ver la pantalla. Estoy grabando. He estado grabando desde el momento en que Miguel comenzó a hablar. Y soy lo suficientemente inteligente para documentar todo». El rostro de Alejandra se puso blanco. El teniente Blanco extendió la mano hacia su arma. Y fue entonces cuando la policía real derribó la puerta. Pedro Ramírez entró como un ángel vengador, 3 agentes detrás de él. La expresión en su rostro cuando vio a Blanco alcanzando su arma fue algo que nunca olvidaré. «Ricardo, ni siquiera te atrevas, manos arriba ahora». Blanco se congeló, luego lentamente levantó las manos. Alejandra intentó correr hacia la ventana, pero uno de los agentes la agarró del brazo. «Suélteme. Esto es acoso. Vine aquí a buscar a mi suegro, que claramente está inestable y hace acusaciones locas». «Ahorra tus palabras», dijo Pedro. «Hemos estado escuchando todo durante 10 minutos». Levantó su propio teléfono mostrando una transmisión de audio en vivo. «El señor Mendoza me llamó hace 20 minutos, me dijo exactamente dónde estaría y qué sospechaba. Hemos grabado toda tu confesión». La furia en el rostro de Alejandra era algo de pesadilla. «Imbécil, ¿crees que has ganado? No tienes idea de lo que has hecho. Llévense a ambos», ordenó Pedro. «Asesinato, conspiración, fraude, intento de homicidio, corrupción de funcionario público. Léanles sus derechos». Mientras los agentes los llevaban, Alejandra se volvió hacia mí una última vez, sin palabras, solo una larga mirada, y la miré de vuelta sin pestañear hasta que se fue. El molino quedó en silencio después de su partida. Solo el constante murmullo del río y la respiración entrecortada de Miguel a mi lado. «Abuelo, ¿cómo? ¿Cuándo llamaste al comandante?» «Le envié un mensaje desde la camioneta diciéndole que te encontraría, pero sospechaba una trampa».
Le pedí que rastreara mi teléfono y escuchara. Apreté su mano. Confío en Pedro. Estudié con él en la secundaria, ¿recuerdas? Es un buen hombre. Pedro regresó adentro, el rostro cansado. Roberto, tomaste un riesgo enorme. Lo sé, pero necesitaba que Alejandra confesara, y lo hizo. Confesó conspiración y fraude. Pero tiene razón en una cosa. Todavía no podemos probar que asesinó a Sofía Reyes. Fue cuidadosa, usó intermediarios. La grabación que obtuviste esta noche ayuda, pero un buen abogado defensor argumentará que solo estaba jugando, tratando de protegerse de Blanco. Y el teniente Blanco ya está tratando de hacer un trato. Dice que Alejandra le pagó 10,000 pesos para ayudar a registrar la escritura fraudulenta y hacer la vista gorda, pero jura que no sabía nada del asesinato. ¿Le crees? Pedro dudó. No lo sé. Ricardo ha estado en la fuerza durante 8 años, buen historial hasta ahora, pero 10,000 pesos pueden hacer que la gente haga cosas que nunca pensó que haría. Miguel levantó la USB. Comandante, hay más pruebas aquí, grabaciones, documentos, pero parte está encriptada. Sofía dijo que era la parte más importante, pero no puedo acceder a ella. Nuestro equipo de informática lo examinará. Tal vez puedan descifrarlo. Pedro me miró seriamente. Roberto, tú y Miguel deben ser muy cuidadosos en los próximos días. Si Alejandra tiene otras personas trabajando para ella, personas que aún no conocemos, todavía podrían estar en peligro. No dejaré mi rancho. Me lo esperaba. Dejaré una patrulla vigilando tu entrada esta noche. Mientras dejábamos el molino, el amanecer se levantaba sobre las montañas, pintando el cielo en tonos de rosa y oro. Hermoso y terrible, como todo lo que había pasado. Miguel vino a casa conmigo y ninguno de nosotros habló mucho. Cuando nos detuvimos en el rancho, vi el coche de Carlos ya estacionado allí, en diagonal como si hubiera llegado a toda prisa. Nos encontró en la puerta el rostro demacrado. Papá, Miguel, gracias a Dios están bien los dos. El comandante me llamó hace 1 hora, me contó lo que pasó. Miró a su hijo. Miguel, lo siento. Debí haber visto lo que Alejandra estaba haciendo. Debí haberlos protegido a ambos. Papá, dijo Miguel suavemente, déjame terminar. Tu madre trató de decirme, trató de advertirme que Alejandra presionaba demasiado sobre el rancho de tu abuelo, pero no quise ver. Fui débil, soy débil. Su voz se quebró. Mi esposa es una asesina, y yo estaba demasiado ciego para darme cuenta. Toqué su brazo suavemente. Carlos, no podías saberlo. No podía. Papá, sé honesto conmigo. ¿Cuántas veces a lo largo de los años elegí a Alejandra sobre ti? ¿Cuántas comidas dominicales la dejé insultarte, presionarte, hacerte sentir pequeño? ¿Cuántas veces dije que eras irracional cuando solo intentabas proteger lo que era tuyo? La verdad flotaba pesada entre nosotros, demasiadas veces, demasiados años eligiendo la paz con su esposa sobre la lealtad a su padre. No podemos cambiar el pasado, dije finalmente, pero podemos hacerlo mejor de ahora en adelante. Adentro, preparé café mientras Carlos y Miguel se sentaban en la mesa de la cocina. La casa se sentía diferente ahora, violada pero al mismo tiempo recuperada. Alejandra había estado aquí, hurgando en mis cosas, robándome, pero había fracasado. Papá, debo preguntarte algo, dijo Carlos. Esa escritura que ella falsificó, ¿el rancho realmente está en peligro? No lo sé. Pedro dice que su departamento me ayudará a impugnarla, pero podría tomar meses o años en los tribunales, y Alejandra tenía razón en una cosa. La ley de propiedad mexicana es complicada. Si una escritura parece legítima, si está debidamente certificada por notario y registrada, puede ser muy difícil de anular. Testificaré, le diré al tribunal que nunca autoricé esa transferencia, que no sabía nada de ella. Podría no ser suficiente. Eres su esposo. Podrían argumentar que solo intentas protegerla. Miguel tomó su teléfono. Y los archivos encriptados en la USB. Tal vez haya algo allí que pruebe que la escritura es falsa. Tal vez, pero no lo sabremos hasta que el equipo informático rompa el cifrado. Bebí mi café pensando. Algo más me molestaba. Sofía Reyes trabajó en el registro público durante 3 años. Eso es mucho tiempo. ¿Y si esta no fue la primera propiedad que Alejandra y ella atacaron? Los ojos de Carlos se abrieron.
¿Crees que lo hicieron antes? Alejandra es muy hábil, muy experimentada. La forma en que organizó todo, los correos codificados, los intermediarios, esto parece un plan repetido. Debemos decirle al comandante ahora, dijo Carlos, extendiendo la mano hacia el teléfono. Espera, tomé su muñeca. Si le decimos a Pedro ahora, abre un reporte, comienza una investigación oficial. Eso podría tomar meses. Mientras tanto, los abogados de Alejandra nos bloquean en el Tribunal Civil. La audiencia de competencia avanza y perdemos el rancho. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos lo que sabemos. Forzamos a Alejandra a cometer un error. Miré el reloj. Habían pasado 6 horas desde el arresto de Alejandra. 18 horas quedaban de su ultimátum. Miguel, puedes acceder al registro empresarial de la compañía inmobiliaria de Alejandra. Tal vez, deberían ser registros públicos, pero necesitaría tiempo. No tenemos tiempo. ¿Puedes intentarlo o no? Sus dedos ya volaban sobre las teclas. Puedo intentar. Mientras trabajaba, llamé a Pedro. Roberto, ¿estás bien? Estoy bien, Pedro. Necesito un favor. La audiencia de competencia que los abogados de Alejandra presentaron, ¿cuándo está programada? Mañana por la tarde a las 2. La aceleraron. Argumentaron que eres un peligro para ti mismo y los demás. 24 horas, menos tiempo del que pensaba. ¿Quién es el juez? Juez Miguel Durán. Conocía ese nombre. El juez Durán había resuelto disputas de tierras en este estado durante 15 años. Duro pero justo. Lo había conocido una vez en una subasta benéfica años atrás. ¿Puedes conseguirme una reunión con él antes de la audiencia? Roberto, eso es altamente irregular. El secretario nunca lo permitiría. Pedro, por favor, no te pido que lo influences, solo necesito 10 minutos para presentar cierta información. Información que es relevante para el caso. Se quedó en silencio durante un largo momento. ¿Qué tipo de información? El tipo que prueba que Alejandra Mendoza ha defraudado y asesinado sistemáticamente a propietarios ancianos durante al menos 6 años. El tipo que muestra que esta audiencia de competencia es solo otra herramienta en su arsenal. ¿Tienes pruebas? Las tendré mañana por la mañana. Haré una llamada. Sin promesas. Miguel levantó la vista de la laptop, el rostro pálido. Abuelo, entré en los registros de la empresa inmobiliaria. Tienes que ver esto. Mostró una red de empresas fantasma y holdings, todas conduciendo a un nombre, Alejandra María Mendoza. Pero había otro nombre enterrado en los papeles, listado como socio silencioso. Licenciado Juan Salazar, el abogado que Carlos había traído a la comandancia. «Oh no», suspiró Carlos. «Salazar trabaja con ella. Nunca fue mi abogado, era el de ella. Estaba allí para observar», dije, la comprensión inundándome, para ver qué sabíamos, qué pruebas teníamos, y luego se lo reportó a Alejandra. Miguel hizo clic en más documentos. Hay más, su bufete está listado como el representante legal para todas las adquisiciones de propiedades de la empresa. Ha sido parte de esto desde el principio, lo que significa que cada palabra que dijimos en esa comandancia, cada prueba que discutimos, Alejandra lo supo en horas. Carlos se desplomó en una silla. Lo dejé entrar. Pensé que te estaba protegiendo, pero le di todo a Alejandra. No lo sabías, Carlos. Pero debí saberlo. Debemos concentrarnos. Me volví hacia Miguel. ¿Puedes imprimir todo esto? Cada documento que muestre el vínculo entre Alejandra, el abogado y la empresa. Ya estoy en eso. Mi teléfono sonó. Número desconocido otra vez. Contesté en altavoz. Hola, Roberto. La voz de Alejandra era suave, confiada. Supongo que recibiste mi mensaje. Lo recibí. ¿Y tu propuesta? Todavía estoy pensando en ella. Déjame ayudarte a decidir. Estoy sentada en la oficina de mi abogado ahora mismo, mirando documentos muy interesantes. ¿Sabes qué es un poder notarial, Roberto? Mi pecho se heló. Entre los papeles que presenté al tribunal hay un poder que firmaste hace 3 meses. Me da control total sobre tus decisiones financieras y médicas. Si te declaran incompetente, lo cual después de la audiencia de mañana lo serás, no tendré más opción que nombrar un tutor. Probablemente yo, ya que soy familia y ya tengo un poder. Nunca firmé tal cosa. Tu firma dice lo contrario, certificada por notario y atestiguada, muy oficial.
Y tan pronto como el juez vea lo confundido que estás, un viejo haciendo acusaciones salvajes de asesinato, afirmando conspiraciones, comportándose erráticamente, no tendrá otra opción. El juez Durán es un hombre razonable. Verá a través de tu juego. El juez Durán verá a una nuera preocupada tratando de ayudar a su suegro anciano, que claramente sufre de delirios paranoicos. Me verá con reportes policiales de ti atrayendo gente a edificios abandonados en medio de la noche. Me verá haciendo acusaciones infundadas contra mí, una mujer de negocios respetada con una reputación impecable. Tu reputación está construida sobre fraude y asesinato. Pruébalo. Su voz se volvió aguda. No tienes nada, Roberto. Esos archivos encriptados, mis abogados accedieron a ellos hace 2 días. Todo lo que era comprometedor ha sido eliminado. La USB que tiene Miguel no vale nada. Los ojos de Miguel se abrieron. Pero mantuve mi voz firme. Si eso es verdad, ¿por qué estás llamando? Porque te doy una última oportunidad de hacer las cosas de manera simple. Firma el rancho. Retira todas las acusaciones. Admite que has estado confundido y estresado. Hazlo y te dejaré vivir tus años restantes en una buena casa de retiro. Estarás cómodo, seguro, cuidado. Y si me niego, entonces, después de la audiencia de mañana, cuando tenga el poder, te internaré en un establecimiento psiquiátrico para evaluación. Eso pasa todo el tiempo con ancianos que se vuelven delirantes. Las evaluaciones pueden tomar meses. Mientras tanto, venderé el rancho, liquidaré tus activos y no quedará nada por lo que luchar. Pasarás el tiempo que te queda en una institución, mientras tu preciosa tierra se convierte en un fraccionamiento llamado Jardines de Jalisco. Había pensado en todo, todos los ángulos, todas las posibilidades, excepto uno. Alejandra, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Qué suplicó Sofía antes de que la mataras? Silencio en la línea, largo y frío. No maté a Sofía. Ahórrame eso. Sé sobre Lucía Petit, la abuela de Sofía. Sé sobre el rancho de Bonnie, sobre tu compañía inmobiliaria, sobre todo. Sofía aprendió de la mejor. Te vio destruir a su abuela y se te unió. Pero luego quiso más y no podías permitirlo. No puedes probar nada de eso. Puedo. Tengo documentos empresariales vinculándote a tu compañía inmobiliaria. Tengo registros de propiedades mostrando un patrón de víctimas ancianas. Tengo grabaciones de ti admitiendo conspiración. Y tengo otra cosa, Alejandra. Algo que no sabes. ¿Qué? Sofía le dio a Miguel un respaldo de sus archivos encriptados. El respaldo real, no la USB. Era más inteligente de lo que pensabas. Lo escondió en algún lugar donde incluso tú no podrías encontrarlo. Era un farol completo. Pero escuché el cambio en la respiración de Alejandra. Estás mintiendo. En serio, Sofía le dijo a Miguel que si algo le pasaba, debía buscar donde todo comenzó, el lugar donde te conoció. ¿Sabes dónde es eso, Alejandra? Porque Miguel lo sabe. Otra pausa. Incluso si fuera verdad, nunca entrarías en esos archivos. El cifrado es de nivel militar a menos que tengas la contraseña que Sofía le dio a Miguel antes de morir. ¿No me crees? Entonces, ¿por qué sigues en el teléfono? ¿Por qué no cuelgas y continúas con tu plan? Dejé que eso se asentara. Tienes miedo, Alejandra. Miedo de que por primera vez alguien haya sido más inteligente que tú, que Sofía te engañó tan bien como tú engañaste a todos los demás. Esta conversación ha terminado. No lo está, porque voy a esa audiencia mañana y llevaré cada prueba que tengo, cada documento, cada grabación, cada vínculo con tus víctimas pasadas, y lo presentaré todo ante el juez Durán, no como el viejo confundido que crees que soy, sino como alguien que ha pasado la última semana convirtiéndose en experto de tus crímenes. El juez no lo permitirá. Es una audiencia de competencia, no un juicio criminal. Entonces veremos, ¿no? 2 de la tarde mañana. Estaré allí. Lo estarás tú. Colgué antes de que pudiera responder. Carlos me miraba fijamente. Papá, ¿algo de eso era verdad? Miguel realmente tiene un respaldo. No, pero Alejandra no lo sabe. Acabas de declararle la guerra a mi esposa. No, Carlos. Ella me declaró la guerra en el momento en que falsificó mi firma. Solo estoy terminándola. Miré a Miguel.
¿Cuánto tiempo necesitas para descubrir dónde se conocieron Sofía y Alejandra por primera vez? Abuelo, ni siquiera sé por dónde empezar. Sí lo sabes. Sofía trabajaba en el registro público. Ahí es donde Alejandra la habría reclutado. Averigua cuándo comenzó Sofía ese trabajo. Mira qué propiedad estaba vendiendo Alejandra en ese momento y cruza con el historial de Sofía. Hay una conexión. Tiene que haberla. Los dedos de Miguel volaron sobre el teclado. 10 minutos después la encontró. El rancho de Bonnie, propiedad de Lucía Petit, fue listado por la compañía inmobiliaria hace 6 años. El agente de ventas era Alejandra Mendoza, y la transacción fue registrada en el registro público por, levantó la vista, los ojos muy abiertos, por Sofía Reyes. Fue su primera semana de trabajo. Ahí es donde se conocieron, donde Alejandra la reclutó, o donde finalizaron el plan juntas. Tomé mi chamarra. Debemos ir allí. Ahora, papá, son las 11 de la noche. Ese rancho probablemente ya ha sido fraccionado, demolido o no. De cualquier manera, debemos mirar. Si hay alguna posibilidad de que Sofía escondiera pruebas allí, debemos encontrarlas antes que Alejandra. Pedro llamó de vuelta. Roberto, el juez Durán te dará 15 minutos mañana a la 1, antes de la audiencia, pero eso es todo. No me hagas arrepentirme de esto. No lo harás. Gracias, Pedro. Tomamos mi camioneta, los 3 juntos con la patrulla vigilando a distancia. El viaje al rancho de Bonnie tomó 9 minutos por caminos oscuros y pueblos pequeños ya dormidos. El rancho todavía estaba allí, no fraccionado, no demolido, solo abandonado. La casa era un cascarón quemado, exactamente como el periódico la había descrito, pero el establo aún estaba en pie, desgastado e inclinado pero intacto. ¿Por qué Alejandra mantendría esto?, se preguntó Carlos. ¿Por qué no demoler y construir? Porque no podía, dijo Miguel revisando su teléfono. La propiedad está bloqueada en litigios legales. El testamento de Lucía Petit dejó todo a Sofía, pero Sofía renunció a la herencia. Luego otros parientes de Lucía impugnaron. Ha estado en los tribunales durante 6 años, lo que significa que nadie podía tocarlo, dije. Lo que significa que si Sofía escondió algo aquí, estuvo seguro todo este tiempo. Nos acercamos al establo con cautela. Las puertas estaban abiertas, crujiendo en el viento. Adentro olía a heno viejo y deterioro. Mi linterna cortó la oscuridad, encontrando establos vacíos, equipo roto, sombras. ¿Dónde lo habría escondido?, preguntó Miguel. Pensé en Sofía Reyes, una joven que había ayudado a destruir a su propia abuela, que había aprendido a ser despiadada y calculadora. En algún lugar personal, dije. En algún lugar que significara algo. Miguel, dijiste que Sofía y su abuela estaban cerca antes de la traición. Según los artículos, sí. Lucía crió a Sofía después de que sus padres murieron. Entré más profundo en el establo buscando. Allí, en el rincón trasero, un establo de caballo con un nombre tallado en la madera. Estrella del Norte. Ese era el caballo de Sofía, dijo Miguel revisando su teléfono. Hay una foto en uno de los artículos, Sofía montando una yegua gris llamada Estrella del Norte. Me arrodillé, pasando mis manos sobre las tablas del establo. Una estaba suelta. Detrás, envuelto en plástico impermeable, había una pequeña caja metálica. Dentro de la caja había otra USB y una nota manuscrita. Si estás leyendo esto, probablemente estoy muerta. Alejandra Mendoza mató a mi abuela y me hizo ayudarla. He estado recopilando pruebas desde entonces, esperando el momento adecuado. Esta USB contiene todo. Grabaciones sin editar, documentos originales, prueba de cada crimen. La contraseña es Estrella Norte 10. Úsala para detenerla, murmuró Miguel. El año que nació Sofía. Lo teníamos, pruebas reales, sin encriptar, todo lo que necesitábamos, y entonces escuchamos coches acercándose, varios coches. Rápido, nos siguieron, dijo Carlos mirando por la puerta del establo. 3 vehículos se detuvieron afuera, sus faros cegadores, las puertas se abrieron, siluetas aparecieron. Alejandra estaba en el centro, flanqueada por el licenciado Salazar y 2 hombres que no reconocía, hombres grandes, no abogados. Roberto,
La voz de Alejandra resonó en la noche. Estás allanando propiedad privada. Eso es ilegal. Todo lo que encontraste ahí adentro pertenece al patrimonio. Esta propiedad pertenece a Sofía Reyes. Respondí, y ella dejó instrucciones. Sofía está muerta. Soy la albacea testamentaria de su patrimonio. Ahora entrega lo que encontraste. No lo creo. Salazar dio un paso adelante. Señor Mendoza, podemos arrestarlo en este momento. La patrulla del comandante Ramírez se fue. La enviamos a una llamada de emergencia falsa a 20 kilómetros de aquí. Está solo, en inferioridad numérica, y sostiene bienes robados. Miré la caja metálica en mis manos, la USB que podría terminar el imperio de Alejandra, y sonreí. Tienen razón en una cosa, licenciado Salazar. La patrulla del comandante Ramírez se fue, pero están equivocados al decir que estoy solo. Saqué mi teléfono y presioné enviar en la transmisión de video en vivo que había estado haciendo durante 10 minutos, transmitiendo directamente al teléfono de Pedro, a la policía estatal y a 3 canales de noticias locales. He estado transmitiendo todo, dije con calma, cada palabra que dijiste, cada amenaza que proferiste. Y ahora miles de personas te están observando, Alejandra. Observándote admitir ser la albacea del patrimonio de Sofía, una propiedad con la que no deberías tener ningún vínculo si fueras inocente. Observándote amenazarnos en esta propiedad, observándote traer matones para intimidar a un viejo. El rostro de Alejandra se puso blanco en los faros. «Puedes quitarme esta USB», continué. «Pero no importará porque en exactamente 5 minutos mi nieto habrá subido todo el contenido al almacenamiento en la nube con copias, yendo a la policía estatal, la fiscalía y todos los medios de noticias en Jalisco. Se acabó, Alejandra. Perdiste». Sirenas sonaron a la distancia, acercándose. Alejandra me miró fijamente a través del suelo oscuro y vi algo quebrarse en sus ojos. El cálculo, la confianza, la certeza de que siempre era la persona más inteligente en la habitación. Corrió. Salazar y los otros hombres se dispersaron, corriendo hacia sus vehículos, pero la policía ya estaba bloqueando el camino. La patrulla de Pedro liderando un convoy de agentes estatales. Me quedé allí, sosteniendo la caja metálica, viéndolos arrestar a Alejandra. Ella luchó, gritando amenazas y acusaciones, pero la esposaron de todos modos. Pedro se acercó a mí, sacudiendo la cabeza. «Roberto, eso fue lo más arriesgado, loco y valiente que he visto. Aprendí de los mejores», dije pensando en María Guadalupe. 67 años de vida enseñándome a nunca retroceder y siempre avanzar. «¿La transmisión en vivo?», preguntó. Miguel comenzó a grabar tan pronto como salimos de la camioneta. Pedro se rió. Realmente se rió. «¿Sabes? Probablemente acabas de causar una docena de complicaciones legales para los fiscales, pero la tenemos, con pruebas que no puede negar». Tomó la caja metálica suavemente. «Pondremos esto bajo custodia, haremos el procesamiento apropiado. Pero Roberto, gracias. Acabas de ayudarnos a resolver tal vez una docena de casos archivados». Mientras la llevaban, Alejandra me miró una última vez, sin palabras, solo una larga mirada, y la miré de vuelta sin pestañear hasta que se fue. La audiencia de competencia fue cancelada. El juez Durán me llamó personalmente la mañana siguiente al arresto de Alejandra para disculparse por el tiempo del tribunal y felicitarme por lo que llamó coraje cívico excepcional. Los documentos del poder notarial resultaron ser falsos, igual que la escritura de propiedad. Toda la estrategia legal de Alejandra se derrumbó tan pronto como el equipo forense verificó las pruebas de Sofía. Esa USB contenía 6 años de mantenimiento meticuloso de registros. Sofía había documentado todo, grabaciones de conversaciones con Alejandra conspirando contra víctimas, copias de firmas falsificadas, registros financieros mostrando pagos a funcionarios corruptos, incluso un video de Alejandra admitiendo haber planeado la muerte de la abuela de Sofía. Sofía Reyes había sido muchas cosas, cómplice, manipuladora, asesina, pero al final también había sido una mujer que sabía que estaba en peligro, que había tratado de crear una salida de emergencia y que había pagado por sus crímenes con su vida. La investigación se expandió rápidamente.
En 3 días, la policía estatal identificó 11 víctimas en Jalisco y estados vecinos, propietarios ancianos que habían sido sistemáticamente defraudados y en 4 casos asesinados. El licenciado Salazar fue arrestado junto con el teniente Blanco y otros 2 funcionarios corruptos. El fiscal lo llamó el caso de fraude contra ancianos más grande en la historia del Estado. A Alejandra Mendoza se le negó la fianza en su segunda audiencia. El juez citó riesgo de fuga y la gravedad de los cargos: 4 cargos de homicidio doloso, conspiración para cometer asesinato, fraude, falsificación de documentos y una docena de acusaciones más. Su juicio fue fijado para 6 meses después, pero sus abogados ya estaban negociando acuerdos de declaración. Con las pruebas de Sofía no tenían defensa real. No sentí exactamente triunfo. Tal vez debería haberlo sentido, pero mayormente me sentía cansado y triste por todas las vidas que Alejandra había destruido en su búsqueda de dinero y propiedades que nunca serían suficientes. 2 semanas después del arresto de Alejandra, Carlos solicitó el divorcio. Estábamos sentados en mi mesa de cocina, la misma mesa donde habíamos comido las comidas dominicales, y vi a mi hijo firmar los papeles con mano temblorosa. Debí haberlo sabido, dijo por 100ª vez. Todos esos años debí haberlo sabido. Carlos, ella engañó a mucha gente. Fiscales, investigadores, socios comerciales. No puedes culparte por no ver a través de una depredadora profesional. Pero la elegí sobre ti tantas veces. Cada vez que trataste de advertirme, cada vez que dijiste que algo parecía mal, lo ignoré. Te hice sentir como si fueras el problema. Trataste de mantener tu matrimonio. Eso no es un crimen. Me miró, los ojos rojos. Ella trató de mandarte a matar, papá. Mi esposa, la mujer con la que compartí una cama durante 20 años, asesinó personas por su tierra y yo nunca sospeché. ¿Qué dice eso de mí? Dice que eres humano. Dice que querías creer lo mejor de alguien que amabas. Eso no es debilidad, Carlos. Es esperanza. Esperanza mal colocada tal vez, pero encontraste tu fuerza cuando importaba. Te pusiste del lado de Miguel y mío cuando nos necesitabas. No huiste, no te escondiste. Eso cuenta mucho. Secó sus ojos. Quiero compensarte, el tiempo que sea necesario. Entonces comienza por perdonarte a ti mismo y por ser un mejor padre para Miguel. Él te necesita ahora más que nunca. Miguel estaba luchando. La revelación de que Sofía lo había usado, que toda su relación había sido una manipulación, lo había golpeado duramente. Tomó un semestre libre de la universidad, consultaba a un terapeuta 2 veces por semana y estaba aprendiendo lentamente a confiar de nuevo. Pasaba la mayor parte de su tiempo en el rancho conmigo. Trabajábamos juntos en el establo, reparábamos cercas, planeábamos la siembra de primavera. No hablaba mucho sobre Sofía, pero a veces lo sorprendía mirando al vacío, perdido en pensamientos que no podía compartir. Una tarde de principios de marzo, mientras limpiábamos el almacén, finalmente se abrió. «Abuelo, ¿crees que soy estúpido?» «¿Qué? Por supuesto que no. ¿Por qué preguntarías eso?» «Porque caí en todo esto. Sofía me dijo que me amaba y le creí. Dijo que quería ayudarte y le di todo lo que necesitaba para destruirte. Fui solo una herramienta, un tonto útil. Puse el rastrillo que sostenía y me senté junto a él en una paca de heno vieja. Miguel, tienes 19 años. Creíste que alguien a quien amabas te decía la verdad. Eso no es estupidez, es inocencia. No hay nada malo con la inocencia. Pero debí haber visto las señales. Sofía fue entrenada por Alejandra, quien había perfeccionado esta estafa durante años. Sabía exactamente cómo manipular a la gente, cómo ganar confianza, cómo explotar emociones. Incluso investigadores experimentados cayeron en la trampa. No eres débil por haber sido engañado por una manipuladora profesional. Entonces, ¿por qué me siento tan estúpido? Porque el dolor nos hace cuestionar todo, incluidos nosotros mismos. Pero Miguel, tú también salvaste mi vida. Viste a través del plan de Sofía en el momento crucial. Me advertiste sobre la chamarra roja. Mantuviste esa USB segura. Ayudaste a exponer toda la operación de Alejandra. Esas no son acciones de una persona estúpida. Se quedó en silencio por un largo momento. A veces la extraño. Es una locura. Sé lo que era,
lo que hizo, pero a veces extraño a la persona que pensé que era. Eso no es una locura, es duelo. Estás de luto por la relación que pensabas tener, por el futuro que habías imaginado. Es una pérdida real. ¿Cómo dejas de extrañar algo que nunca existió realmente? Tiempo, paciencia y saber que mereces algo real, alguien real. Y un día, cuando estés listo, encontrarás eso. Se reclinó en mi hombro y lo abracé como lo hacía cuando era pequeño, y el mundo parecía demasiado grande y aterrador. La batalla legal por el rancho tomó un mes más para resolverse. La escritura falsificada fue oficialmente anulada. Todas las reclamaciones fraudulentas de Alejandra fueron desestimadas. La propiedad permaneció mía, libre y clara como había sido durante 4 generaciones. Pero más que eso, la Fiscalía del Estado embargó todos los bienes de Alejandra para indemnizar a las familias de las víctimas. Su casa, sus coches, su negocio, todo fue incautado. La compañía inmobiliaria fue disuelta y sus activos vendidos para pagar restituciones. Asistí a una de las audiencias de restitución. Había familias allí, personas que habían perdido padres y abuelos por los planes de Alejandra. Un hombre anciano que había perdido a su esposa. Una mujer de mi edad que había perdido a su hermana. No hablamos mucho, pero compartíamos algo. El conocimiento de que habíamos sobrevivido, que la justicia había sido lenta pero finalmente había llegado. Una mujer se me acercó después. Tenía unos 50 años con ojos amables y cabello gris. Señor Mendoza, soy Ana Petit. Mi madre era Lucía Petit, la tía de Sofía. Estreché su mano con cautela. Lamento su pérdida. Por ambas. Gracias. Quería que supiera que me alegro de que la haya detenido. Mi madre merecía algo mejor que lo que le pasó. Y Sofía, su voz se debilitó. Sofía era una buena chica alguna vez, antes de que Alejandra la atrapara. Pienso en quién podría haberse convertido Sofía si nunca hubiera conocido a esa mujer. Su sobrina salvó mi vida al final. Las pruebas que recopiló, el respaldo que creó, sin eso Alejandra todavía podría estar libre. Sofía siempre fue meticulosa, incluso cuando hacía cosas terribles, era metódica al respecto. Ana sonrió tristemente. Tal vez era su manera de intentar mantener algo de control, algo de dignidad. No lo sé, nunca lo sabré. Nos quedamos allí juntos, 2 personas que habían perdido seres queridos por la codicia de Alejandra, y sentí una conexión que no podía nombrar. Un vínculo de superviviente tal vez, o simplemente la comprensión que viene del dolor compartido. La primavera llegó a Jalisco con su habitual resplandor dramático. Lluvia un día, sol al siguiente, la tierra despertando lentamente de su sueño invernal. Planté el terreno de fresas nuevamente, el doble de grande que antes. Miguel me ayudó, y no hablamos de ese verano cuando tenía 7 años. No necesitábamos hacerlo. El trabajo mismo era la conversación. Carlos regresó a las comidas dominicales. Solo él ahora, sin Alejandra. Las comidas eran más tranquilas, más simples, pero más honestas. Hablábamos de cosas pequeñas, el clima, las cosechas, los planes de Miguel de regresar a la universidad en otoño. Estábamos aprendiendo a ser una familia nuevamente, sin el veneno que se había infiltrado en nosotros durante años. Pedro apareció una tarde de abril con noticias. Alejandra aceptó un acuerdo de declaración, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a cambio de testificar contra otros involucrados en sus planes. Nunca saldrá, nunca. Y con su testimonio, identificamos 3 funcionarios corruptos más y 2 cómplices más que no conocíamos. Toda la red se está derrumbando. Le serví café y nos sentamos en el porche observando las montañas volverse violetas en la luz de la tarde. «¿Sabes, Roberto?», dijo Pedro, «podrías haber sido asesinado varias veces durante todo este asunto. Lo que hiciste fue increíblemente peligroso. Lo sé, pero tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque debía hacerlo. Porque a veces estar seguro significa perder todo lo que importa. Decidí que prefería luchar y arriesgarme a morir que esconderme y perder mi vida de todos modos. Miré mi rancho, las vides que comenzaban a brotar. Ese es el Roberto que recuerdo de la secundaria, terco como una mula y 2 veces más duro. Me reí, María Guadalupe decía lo mismo. Era una mujer inteligente. Pedro se levantó, estirándose. «Cuídate, Roberto»,
Y si necesitas algo, sabes dónde encontrarme. Gracias, Pedro, por creer en mí, por ayudar cuando importaba. Después de que se fue, me senté solo en el porche mientras la oscuridad se asentaba sobre el rancho. La tierra se extendía ante mí, familiar y preciosa, recuperada a través de la lucha y la perseverancia. Pensé en todos los hombres como yo, ancianos, descartados, subestimados, que se habían convertido en víctimas de personas como Alejandra, hombres que habían construido vidas y criado familias y ganado su lugar en el mundo solo para que alguien decidiera que era más fácil robarles que respetarlos. Pero también pensé en la fuerza que viene de vivir 67 años, la sabiduría acumulada a través de temporadas de pérdida y temporadas de abundancia. La comprensión de que la paciencia es un arma, que el silencio puede ser estratégico y que la edad no es una debilidad, sino la destilación de todo lo que has aprendido sobre la supervivencia. Alejandra se equivocó en tantas cosas, pero su mayor error fue pensar que ser mayor significaba estar indefenso. Vio mi edad y asumió vulnerabilidad, vio mi amabilidad y asumió debilidad, vio mi vida tranquila y asumió que no tenía nada por lo que luchar. Nunca entendió que aquellos que han vivido más tiempo han aprendido más, sobrevivido más, desarrollado instintos afilados por décadas navegando un mundo que no siempre juega limpio. Miguel salió al porche con 2 tazas de chocolate caliente, exactamente como yo lo hacía para él cuando era pequeño. Un peso por tus pensamientos, abuelo. Estaba pensando en envejecer, en lo que significa. ¿Y qué significa? Significa que has ganado el derecho a ser subestimado y la satisfacción de probar que todos están equivocados. Significa que has aprendido que la persona más ruidosa en la habitación no siempre es la más fuerte, que la paciencia vence a la agresión, que la sabiduría derrota a la arrogancia. Hablas como una galleta de la fortuna, bromeó Miguel suavemente. Hablo como alguien que acaba de pasar 3 semanas siendo más astuto que una mujer con la mitad de mi edad que pensaba ser la persona más inteligente de Jalisco. Se rió, y fue bueno, sanador. Nos sentamos juntos mientras las estrellas comenzaban a aparecer, esparcidas en el cielo que se oscurecía como semillas esperando crecer. El rancho estaba en silencio a nuestro alrededor, sólido y permanente. Un testimonio de las personas que habían trabajado esta tierra y se habían negado a dejarla go. En el establo había colgado mi chamarra roja en un gancho. No podía obligarme a usarla otra vez, no después de lo que había pasado, pero tampoco podía tirarla. Era la prueba de qué tan cerca había estado de perderlo todo. Un recordatorio de que la vigilancia importa, que la confianza debe ganarse y que a veces una advertencia de alguien que amas es la diferencia entre la vida y la muerte. Mañana comenzaría a preparar los campos para la siembra. Carlos vendría a ayudar a reparar el sistema de riego. Miguel repintaría el establo. Teníamos trabajo que hacer. El tipo de trabajo honesto que construye en lugar de destruir, que crea en lugar de robar. Y en 6 meses me sentaría en un tribunal y vería a Alejandra Mendoza sentenciada a cadena perpetua. La miraría a los ojos una última vez y la dejaría ver que todavía estoy de pie, todavía aquí, todavía luchando por cada día en esta tierra que es mía por derecho y por resiliencia. Pero esta noche simplemente me senté con mi nieto y observé la oscuridad asentarse sobre Jalisco, sintiendo la profunda satisfacción de haber sobrevivido a algo que estaba destinado a destruirme. El rancho estaba seguro, mi familia se estaba sanando y había aprendido algo que Alejandra nunca entendería. La verdadera fuerza no viene de la manipulación, del dinero o de la crueldad calculada. Viene de saber quién eres, qué valoras y por qué estás dispuesto a luchar. Viene de la paciencia, de esperar el momento correcto y del coraje de actuar cuando ese momento llega. Viene de vivir lo suficiente para aprender que la sabiduría es el poder supremo y que la edad no es una debilidad a explotar, sino una fortaleza construida a partir de décadas sobreviviendo todo lo que la vida te lanza. Tengo 67 años. Enterré a una esposa. Crié a un hijo, sobreviví a un intento de asesinato y vencí a una asesina en serie que cometió el error fatal de pensar que era demasiado viejo para defenderme. Y apenas estaba comenzando. El terreno de fresas florecería nuevamente este verano.
Miguel estaría allí para ayudarme a cosecharlas y comeríamos fresas hasta enfermarnos, tal como lo hicimos cuando tenía 7 años, porque eso es lo que hacen los sobrevivientes. Recuerdan los buenos momentos, reconstruyen lo que se rompió, plantan semillas para cosechas futuras, y nunca ceden su tierra sin pelear. 6 meses después, me senté en la sala del tribunal mientras leían la sentencia de Alejandra Mendoza. El juez habló durante 20 minutos sobre la gravedad de sus crímenes, el patrón de depredación contra los ancianos, las vidas destruidas. Alejandra María Mendoza, dijo finalmente el juez Durán, por los delitos de 4 cargos de homicidio doloso en primer grado, conspiración para cometer asesinato, fraude agravado, falsificación de documentos oficiales y soborno de funcionarios públicos, esta corte lo sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El martillo cayó. Final. Alejandra se volvió en su asiento, buscándome entre la multitud. Nuestros ojos se encontraron. Yo no sonreí, no asentí, solo la miré fijamente, dejándola ver que todavía estaba de pie, todavía aquí, todavía fuerte. Ella apartó la mirada primero. Mientras los guardias la llevaban, Carlos tomó mi mano. Se acabó, papá. Realmente se acabó. Sí, mijo, se acabó. Miguel estaba del otro lado, su mano en mi hombro. Mi familia, rota pero sanando, más fuerte por lo que habíamos sobrevivido. Afuera del tribunal, los reporteros nos esperaban. Querían una declaración, querían saber cómo me sentía, querían la historia del abuelo valiente que desenmascaró a una asesina en serie. Mantuve mi respuesta simple. Hoy se hizo justicia no solo para mí, sino para 11 familias que perdieron seres queridos por la codicia de esta mujer. Espero que esto envíe un mensaje claro. Nuestros ancianos no son objetivos fáciles. Tienen sabiduría, tienen fuerza y tienen el derecho a vivir sus años dorados en paz y seguridad. ¿Qué les diría a otros ancianos que podrían estar siendo víctimas de fraude similar?, preguntó una reportera. Les diría que confíen en sus instintos. Si algo parece mal, probablemente lo es. Hagan preguntas, pidan ayuda y nunca permitan que nadie los haga sentir que son demasiado viejos para luchar por lo que es suyo. Y a las familias, a los hijos y nietos, escuchen a sus mayores, respeten su autonomía, y si ven señales de que alguien está siendo manipulado o explotado, actúen, no esperen. Miguel salvó mi vida porque confió en su instinto y tuvo el coraje de advertirme, incluso cuando no entendía completamente lo que estaba pasando. Esa noche, de regreso en el rancho, los 3 nos sentamos en el porche. Carlos había traído carne asada y tortillas de la taquería favorita de María Guadalupe. Miguel había hecho agua de Jamaica. Era una comida simple pero perfecta. ¿Qué harás ahora, papá?, preguntó Carlos. Ahora que todo esto terminó, hacer lo mismo que siempre he hecho. Trabajar la tierra, cuidar el rancho, vivir mi vida. ¿No tienes miedo después de todo lo que pasó? ¿Miedo de qué? De vivir. Carlos, estuve más cerca de la muerte de lo que quiero recordar, pero sobreviví y no voy a desperdiciar el tiempo que me queda viviendo con miedo. Miguel levantó su vaso. Por el abuelo, el hombre más valiente que conozco. Carlos levantó el suyo. Por papá, quien nos enseñó que nunca es demasiado tarde para luchar. Levanté mi vaso. Por la familia, por los sobrevivientes, por los que se niegan a rendirse. Bebimos juntos bajo las estrellas de Jalisco. 1 año después, el rancho prosperaba. Miguel había regresado a la universidad, pero venía cada fin de semana para ayudar. Había conocido a una chica, Ana, una estudiante de veterinaria con ojos amables y risa honesta. Esta vez iba despacio, esta vez estaba sanando. Carlos había comenzado a salir con alguien también, una maestra de primaria llamada Rosa, que había perdido a su esposo por cáncer 3 años atrás. Ella entendía el dolor, la reconstrucción, los veía juntos en las comidas dominicales y veía algo genuino, algo real. El terreno de fresas había producido la mejor cosecha en años. Miguel y yo habíamos comido tantas que ambos nos enfermamos, tal como cuando tenía 7 años. Algunos rituales son demasiado importantes para romper.
Pedro seguía viniendo de vez en cuando, tomando café en el porche y compartiendo historias. Me había dicho que el caso de Alejandra había inspirado nueva legislación estatal para proteger a los ancianos del fraude de propiedades. Ahora había salvaguardias más estrictas, verificaciones adicionales, más supervisión. Lo llaman la Ley Mendoza, dijo Pedro con una sonrisa irónica, nombrada por el caso, no por la criminal. Pequeño consuelo para las 11 familias que perdieron a sus seres queridos. Verdad, pero tal vez salve a otros en el futuro. Ese es tu legado, Roberto. No solo sobreviviste, cambiaste el sistema. Un legado. Nunca había pensado mucho en eso. Siempre había pensado que mi legado sería esta tierra, este rancho pasado a través de generaciones. Y todavía lo era. Pero ahora también era algo más. Era la prueba de que la edad es sabiduría, no debilidad, que los ancianos merecen respeto, no explotación, que nunca es demasiado tarde para luchar por la justicia. En las tardes tranquilas, todavía me sentaba en el porche y pensaba en todo lo que había pasado. La llamada de Miguel a las 5 de la mañana, la chamarra roja que nunca usé ese día, el cuerpo en la parada del camión que podría haber sido el mío. Pensaba en Sofía Reyes, una joven tan dañada por la codicia de Alejandra que se convirtió en un monstruo ella misma, pero al final había encontrado una chispa de redención, creando el respaldo que expuso todo el imperio criminal. Pensaba en las otras víctimas, los 11 ancianos que no tuvieron la suerte que yo tuve, que no tuvieron un nieto para advertirles, o un amigo de la infancia en la policía, o simplemente el momento correcto para tomar la decisión correcta. Los recordaba en mis oraciones cada noche, y pensaba en María Guadalupe, mi esposa que había partido hace 5 años. Ella habría manejado todo esto con más gracia de la que yo había mostrado. Ella siempre fue la más fuerte de nosotros dos, aunque nunca lo admitió. Te extraño, mi amor, le decía a las estrellas, pero estoy bien, nuestra familia está bien, el rancho está seguro. Hice lo que tenía que hacer, y en algún lugar, en el viento que soplaba a través de los campos, casi podía escuchar su respuesta. Lo sé, viejo terco, siempre supe que lo harías. Ahora mientras escribo estas palabras, es un día hermoso de primavera. Miguel está reparando la cerca del norte, Carlos está ayudando a Rosa a plantar un jardín de hierbas junto a la cocina. El sol brilla cálido sobre la tierra que es mía por derecho, por historia y por la lucha que estuve dispuesto a emprender para mantenerla. Tengo 68 años ahora, un año más viejo, un año más sabio, un año más agradecido por cada amanecer. La chamarra roja todavía cuelga en el establo. A veces la miro y me recuerdo a mí mismo qué tan cerca estuve del final. Pero luego miro alrededor, veo mi familia, mi tierra, mi vida, y me recuerdo a mí mismo de qué estoy hecho. Soy Roberto Mendoza, tengo 68 años, soy ranchero, padre, abuelo y sobreviviente, y no he terminado de vivir, ni siquiera cerca, porque esta es la verdad que Alejandra nunca entendió, la verdad que todos los depredadores que se aprovechan de los ancianos fallan en comprender. Nosotros, los que hemos vivido décadas, que hemos sobrevivido pérdidas y celebrado victorias, que hemos construido vidas con nuestras propias manos, no somos débiles, somos acero templado por el fuego del tiempo, somos sabiduría afilada por años de experiencia, somos amor profundizado por pérdida, y cuando nos empujan, empujamos de vuelta, con todo lo que tenemos, hasta el final, porque la verdadera fuerza no es nunca caer, es levantarse cada vez que lo haces, es continuar cuando sería más fácil rendirse, es luchar por lo que amas, incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Y esa es una lección que solo la edad puede enseñar, esa es la sabiduría de los años, ese es el poder que viene de sobrevivir, y ese poder no se desvanece con la edad, solo se fortalece. Epílogo. 5 años han pasado desde aquella mañana, cuando Miguel me llamó para advertirme sobre la chamarra roja. Alejandra Mendoza sigue en prisión y lo estará por el resto de su vida. Apelo tras apelo, ha sido negado. La evidencia era simplemente demasiado abrumadora. El licenciado Salazar recibió 15 años por su papel en la conspiración. El teniente Blanco recibió 10.
Los otros funcionarios corruptos recibieron sentencias similares. Las familias de las 11 víctimas recibieron restituciones de los activos incautados de Alejandra. No es suficiente, nunca será suficiente para reemplazar a un ser querido perdido, pero es algo, es justicia, tanto como el sistema puede proporcionar. Miguel se graduó de ingeniería y ahora trabaja para una empresa en Guadalajara. Se casó con Ana el año pasado en una hermosa ceremonia aquí en el rancho. Fueron felices, sanados, construyendo su propia vida juntos. Carlos y Rosa se casaron también, una ceremonia pequeña e íntima. Ella lo ha ayudado a sanar, a perdonarse a sí mismo, a ser el hombre y padre que siempre tuvo el potencial de ser. Y yo, bueno, sigo aquí, todavía trabajando la tierra, todavía despertando con el amanecer, todavía agradecido por cada día. El rancho es ahora oficialmente un patrimonio protegido, con salvaguardias legales que garantizan que permanezca en la familia Mendoza por generaciones venideras. Miguel heredará algún día, y sus hijos después de él. La tierra perdurará, como siempre lo ha hecho, como siempre lo hará. Y si algún día alguien más como Alejandra intenta quitarla, bueno, espero haber enseñado a mi familia a luchar tan ferozmente como yo lo hice. Porque eso es lo que hacemos, eso es quienes somos, somos los Mendoza, y nunca nos rendimos. ¿Te gustó mi historia? Si llegaste hasta el final, comenta desde dónde nos sigues. Si disfrutaste esta historia, puedes apoyarme dando like al video o enviando una pequeña donación. En mi canal Los Consejos del Abuelo encontrarás muchas otras historias de vida como esta. Suscríbete y descúbrelas. He destacado 2 nuevas historias que a todos les encantaron. Recuerda, la edad no es una debilidad, es poder, es sabiduría, es fuerza, y nunca olvides que los ancianos de tu vida merecen respeto, amor y protección. Cuídalos, escúchalos, aprende de ellos, porque un día tú también serás uno de ellos, y esperarás que alguien te trate con la misma dignidad y respeto que mereces. Hasta la próxima historia.